Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un jueves más para seguir compartiendo la palabra del Señor, que hoy va a estar centrada en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 14, que dice así. Entonces vinieron a él, él lógicamente se está refiriendo a Jesús. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? En este pasaje se nos muestra cómo los discípulos de Juan el Bautista no entendían el por qué si ellos tenían que ayunar muchas veces, sin embargo, los discípulos de Jesús no lo estaban haciendo. Ahora bien, vayamos por partes. Lo primero que notamos aquí son las palabras discípulos de Juan. Recordemos que, ya hace unos cuantos días atrás ya explicaba en un devocional cómo eran los rabinos los que escogían a los discípulos. Y por alguna razón, Juan el Bautista era considerado como un rabino, a pesar de que él dejó claro que él no era el Mesías, él no era el Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 20, Juan el Bautista deja claro que él no es el Cristo, pero aún así había gente que le seguía. Y estos discípulos que seguían a Juan se percataron que los discípulos de Jesús no estaban ayunando. Por eso fueron a Jesús para pedir explicaciones. Pero si te das cuenta, la queja no era tanto que los discípulos de Jesús no ayunasen, sino que la queja provenía más bien de que ellos sí lo tenían que hacer. Ellos le dijeron a Jesús: oye, ¿por qué nosotros sí y ustedes no? ¿Por qué yo tengo que hacer algo y tú no? Por desgracia, muchas de las cosas que se hacen para Dios no se están haciendo para Dios realmente, sino que se están haciendo para que los demás, para que nuestro entorno se den cuenta que pretendo hacer cosas para Dios. Cuando verdaderamente yo hago algo por amor, a mí me es totalmente indiferente si los demás lo están haciendo o no. Yo no voy a esperar a que los demás sirvan en algo a Dios para yo hacerlo, o yo no voy a dejar de hacer algo para mi Dios cuando los demás no lo hacen. Por otra parte, si te das cuenta, vas a notar cómo los discípulos de Juan se jactaban de sus ayunos. Ellos se acercaron al Señor para decirle: hey, que nosotros ayunamos muchas veces. Ya Jesús había dejado bien claro que el ayuno tiene que ser algo que se hace con total y absoluta discreción. En este mismo Evangelio, en el capítulo 6 y en el versículo 17, Jesús dijo que cuando ayunemos, lavemos bien nuestro rostro para que nadie se entere que estamos ayunando y que solamente se entere el Padre que está en lo secreto. Desde el mismo momento que nosotros mostramos a los demás, a los hombres que estamos ayunando, la recompensa que viene por el ayuno se pierde. Los cristianos tenemos que entender algo de una vez por todas. Absolutamente todo lo que hagamos por Dios y por su iglesia tiene que ser desinteresadamente. Aunque si bien es cierto que la Biblia enseña en la carta a los Hebreos capítulo 6 y versículo 10 que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y nuestro trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre sirviendo a los santos, aún así nosotros no deberíamos esperar absolutamente nada de nuestro servicio a Dios. Nosotros servimos a nuestro Dios por agradecimiento, no por recompensa. Si el Señor no nos recompensase absolutamente en nada por nuestro servicio, aún así deberíamos seguir sirviendo. Mi servicio a Dios y a la iglesia es fruto de mi agradecimiento porque Jesús me ha salvado. Por eso no pongo mi mirada en los hombres. A mí me da absolutamente lo mismo si fulano, si mengano, si ciclano dejan de servir a Dios, dejan de ayunar, dejan de hacer algo para el Señor, que con todo eso yo voy a seguir sirviendo a mi Dios. Yo sirvo al Señor porque es la herencia que Él me ha dado. En el Antiguo Testamento, cuando se fue a repartir la tierra a las 12 tribus de Israel, cada tribu recibió por heredad un trozo, un pedazo de tierra, salvo una tribu que fue la tribu de Leví. La Biblia enseña en el libro de Números, capítulo 18 y versículo 20, que el Señor les dijo que de la tierra ellos no iban a tener heredad, sino que el Señor sería su heredad. Mientras todos recibían cosas materiales, a la tribu de Leví se le dio el privilegio de servir a Dios.
De esta tribu surgen los sacerdotes. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, a través de Pablo, en su primera carta, de Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice que ahora nosotros somos real sacerdocio, somos sacerdotes. Por lo tanto, tengo el inmenso privilegio de poder servir al Señor. Cada domingo, antes de los 2 cultos que tenemos, yo tengo una reunión con todos los servidores de la iglesia, donde, se le suelo dar una palabra de ánimo referente al servicio y donde también presentamos el culto al Señor en oración. Y este domingo pasado les compartía precisamente sobre este pasaje del libro de Números, cuando los levitas son bendecidos a través del servicio. Y les decía que cualquier persona está cualificada para desempeñar cualquier puesto de trabajo siempre y cuando se prepare. Todos servimos para todo, pero sin embargo, no todos sirven para servir al Señor. Dios puso sus ojos en los levitas, de la misma manera que la Biblia enseña en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 22 y versículo 14, que muchos son los llamados, pero que pocos son los escogidos. Hay mucha gente que yo conozco que quieren servir al Señor, pero que por el motivo que sea, no pueden hacerlo. Por eso aquellos que sí tenemos el inmenso privilegio de servir al Señor, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Hemos de servirle incondicionalmente. Hemos de servirle a Él y solamente a Él, sin poner la mirada en los hombres, sin fijarnos si los demás hacen o no hacen, sin desmotivarnos si vemos cómo los demás ayunan o no ayunan. Eso es indiferente. Hasta que mi Dios nos dé la oportunidad de seguir sirviéndolo, lo haremos. Y lo haremos sin reproche, como estaban haciendo los discípulos de Juan, reprochando por qué nosotros sí y ustedes no. Aprendamos a servir al Señor poniendo nuestros ojos en Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. No permitas que la dejadez de otros te desmotiven a ti, sino todo lo contrario. Haz que tu amor y que tu pasión por Dios y por su obra motiven a otros para que sigan sirviendo al Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque de verdad que eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos has permitido que te sirvamos, Señor. Nos has dado este don, este privilegio. Señor, gracias por esta heredad que tú nos das de dejarnos servirte, Señor. Es un gran privilegio el nuestro. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos guardes, que nos bendigas, que nos protejas en este día jueves, Señor. Que tu mano nos acompañe cada segundo de este día, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, si así Dios vuelve a darnos el privilegio, porque créeme que es un privilegio compartir la palabra. Si así Dios nos lo permite, mañana a las 7 de la mañana estaremos nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor. Dios te bendiga.